Buenas noches a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a la sexta y anteúltima reunión del año de comisión. Recordarles siempre que por plataforma Zoom también se transmite la sesión y es a través de sesiones.samas.org.ar. Y vamos a comenzar entonces con asuntos centrados. Comenzamos entonces con el informe de Secretaría de octubre del corriente año. Miembros titulares y acreditados en mastología, las doctoras Dafne Anderson, Carolina Pascuali y María Milagros Trincado. Miembros titulares y acreditados en imagenología mamaria, doctores María de los Ángeles Acevedo, Paula Antueno, Carla Arguti, Soledad Baigorria, Manuel Bustamante, Silvina Cáceres Orellano, Romina Paola Culazo, Cintia Díaz Cavieres, Mariana Gil Pomar, Martín Jacob, Ana Lel, Mariana Linares, María Inés Pérez Refinges, Sara Pertierra, Camila Débora Plá, Florencia Recupero, Mercedes Añudo, Xiomara Spadafora, María Paula Tiscornia y María Valeria Zarza Veronelli. Eso es todo. ¿Listo? Bárbaro, gracias. Bueno, hoy no tenemos caso clínico, así que vamos a hacer una presentación a pedido del doctor Gonzalo Tavares, que es score de riesgo poligénico. Gracias. Bueno, gracias por la invitación a la comisión directiva. La idea era hablar un poco sobre polimorfismos genéticos en cáncer de mama y mostrar una pequeña experiencia que hicimos en Rosario en relación a este tema, que es por ahora para investigación clínica y no para uso en la práctica. Bueno, conocemos los factores de riesgo clásico para cáncer de mama y particularmente los factores genéticos están en ampliación constante. Hablando de factores de riesgo genético, digamos, podemos discriminar históricamente 4 fases: la descripción clínica de los grandes síndromes en la década del 70, la clonación de los genes BRCA1 BRCA2 en la década del 90, la aparición o la posibilidad de, buscando el BRCA3, genes de hoy en los paneles genéticos, genes que están asociados a riesgo moderado, y a principios del siglo aparece la posibilidad de, buscando nuevos marcadores genéticos, de entender de que algunos cambios más sencillos que alteraciones en un gen puntual podían intervenir en la modificación de riesgo. La visión clásica la tenemos, digamos, incorporada en la práctica clínica: el cáncer hereditario, aquel que podemos asociar a una mutación puntual en un gen puntual; el cáncer familiar, es decir, cuando hay agregación familiar que no puede ser explicado por un test genético; y luego el esporádico. Pero los que trabajamos en este tema entendemos que las barreras entre los 3 grupos son cada vez más difusas. Y de hecho, si nos metemos en el cáncer hereditario específicamente, hasta hace 10-15 años tenemos cubierto alrededor de menos del 20% con la capacidad de detectar la agregación familiar y vincularla a un factor específico. Luego aparecieron los genes de penetrancia denominada de penetrancia moderada, y así quedó conformado lo que es un panel genético que todos hoy tenemos posibilidad de utilizar en nuestra práctica clínica. Finalmente aparecieron, digamos, los polimorfismos genéticos que podían vincularse o podían entenderse como nuevo factor de riesgo. Cuando aparecieron al principio de este siglo, se pensó que iban a terminar de responder o a ayudarnos a entender todos esos cánceres vinculables a riesgo genético, pero que no podían ser explicados por los genes que habitualmente conocíamos. Inmediatamente los investigadores se dieron contra la pared, porque lo que se entendió es que el factor de riesgo atribuible a cada uno de estos polimorfismos es muy bajito, así que no movía el amperímetro para nada. Pero llegó el consuelo rápidamente, puesto que se entendió que la combinación de estos factores ayudaba también a entenderlos como un factor de riesgo. Así todo, hasta ahora tenemos un poco más de 300 polimorfismos vinculables a riesgo de cáncer de mama. Tampoco llegan a cubrir todo lo que desconocemos sobre factores genéticos asociados a cáncer de mama. La idea teórica, digamos, del
o lo que se llama modelo poligénico, se empezó a discutir desde el punto de vista estadístico, matemático, a finales del siglo XX. La idea era buscar alguna forma de explicar la amplia variación en el riesgo familiar. Y en ese sentido se pensó en un modelo poligénico, es decir, la sumatoria de pequeños factores genéticos que tuvieran una distribución logarítmica normal y que pudieran explicar el riesgo perdido por los factores genéticos conocidos habitualmente. ¿Qué es un polimorfismo genético? Es la forma más común de variante genética. Todos tenemos algún polimorfismo en nuestro ADN, sin que esto signifique necesariamente que esté ligado a patología. Implica el cambio solamente de un nucleótido, a diferencia de las alteraciones que habitualmente conocemos para uso en la práctica clínica, que es la alteración puntual en un gen. Esto es un cambio de nucleótido en una zona que puede estar alejada de los factores genéticos conocidos. Lo primero que se entendió es que el cambio en un solo nucleótido puede estar ligado a una pequeña, muy pequeña variación en el riesgo. Tan pequeña que uno lo puede asimilar a, por ejemplo, a los factores de riesgo clínico clásicos. Menarca temprana, menopausia tardía, etcétera, nulliparidad, es decir, un cambio muy pequeño. Sin embargo, el riesgo en asociación, es decir, el hecho de heredar más de un marcador de este tipo, puede vincularse a un riesgo por lo menos moderado. En los primeros estudios dieron un número que oscilaba entre el 5 al 30%. Una característica particular que tienen estos polimorfismos es que uno puede heredarlo tanto de la madre como del padre. En general estamos acostumbrados a trabajar sobre herencia autosómica dominante. Si el BRCA1 o 2 mutado lo tiene el padre o la madre y puede pasar con una probabilidad del 50% en términos de herencia. Sin embargo, uno puede heredar un polimorfismo 2 de la madre, 2 o 3 del padre, y esto termina explicando, en algunas circunstancias, digamos, un cáncer de mama en ausencia de una historia clara de riesgo familiar. La otra cosa que tienen que es muy interesante es que algunos polimorfismos caen por debajo del riesgo poblacional promedio, es decir, que nos pueden bajar, no alto riesgo, marcar no alto riesgo, sino riesgo que caiga por debajo del riesgo del promedio poblacional, y esto es un dato importante tener en cuenta porque se está estudiando ahora la posibilidad de seleccionar mujeres que puedan prescindir de la necesidad del estudio anual con mamografía, por ejemplo. ¿Cómo pasamos de un polimorfismo a los scores de riesgo poligénico? En este sentido, los mastólogos estamos más o menos acostumbrados a manejar esto porque es lo que hacen las plataformas genómicas. Es bastante parecido desde el punto de vista técnico. Hubo primero una fase de recolección de datos a través de estudios amplios de asociación del genoma. Se identificaron las variables asociadas, en este caso, al cáncer de mama, y se le imputó un riesgo a cada variante. Esta información está en base de datos pública, así que uno puede tomar y hacer un score de riesgo a medida, si quisiera. Luego pasamos a la fase fundamentalmente estadística, que es la creación de los scores de riesgo poligénico y la incorporación a las plataformas genéticas que se utilizan en los laboratorios. Y estamos en medio de la fase clínica, incompleta todavía. Esto es la validación de los scores de riesgo poligénico en la población general. La mayoría de los estudios publicados a la fecha, y cada vez hay más, y de hecho la bibliografía es, desde el punto de vista de la parte de cáncer hereditario, en los últimos 10 años, lo que más se ha estado publicando tiene que ver con este tema. La mayoría son estudios retrospectivos que claramente nos muestran de que están validados clínicamente. Ahora, la validez clínica no implica de que sean útiles desde el punto de vista clínico. Eso es lo que falta y es lo que se está estudiando en estudios prospectivos, intentando entender si son útiles desde el punto de vista clínico. Es decir, los scores de riesgo poligénico nos permiten discriminar riesgo, para eso sirven, pero lo que no tenemos claro es si esto va a tener un impacto en el cambio de conducta por parte del médico y si este cambio de conducta va a tener un impacto en términos de beneficio para la salud. Hay una fórmula matemática genérica en donde el beta implica el peso del alelo medido en odds ratio. Habitualmente aparecen odds ratio y no en riesgo relativo porque parten todos de datos retrospectivos. Se incorpora kappa, que es la dosis del alelo, es decir, si el cambio está ausente, presente en homo en heterocigosis, y se vincula al número de polimorfismos hallados. La aplicación práctica, había dicho que la validez clínica está disponible para que uno la entienda, pero lo interesante es que los paneles de polimorfismos por sí mismos
no, no superan lo que uno puede hacer desde el punto de vista de la evaluación clínica. Es decir, yo tomo una mujer con los datos clínicos que habitualmente manejamos en consultorio, antecedentes personales, reproductivos, historia familiar, nos puede dar un nivel de riesgo determinado que puede ser medido desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo, y si lo medimos con un score de riesgo poligénico, vamos a tener un nivel de discriminación relativamente similar. Es decir, que los scores de riesgo poligénico no superan a la práctica clínica. Y de hecho, lo que nos muestran, estos solamente 3 estudios a modo de ejemplo, es que la estratificación de riesgo mejora cuando se junta la parte clínica con los scores de riesgo poligénico. Es decir, no podemos y no vamos a prescindir de la evaluación clínica. Ese es el dato que tiene que quedar claro. De hecho, cuando uno ve el área bajo la curva, el nivel de discriminación de la evaluación clínica, factores de riesgo clásicos, es bastante similar a los polimorfismos, como lo había mencionado, y el nivel de discriminación avanza un poquitito más cuando juntamos a ambos. Tampoco el score de riesgo poligénico nos amplía hacia un poder de discriminación mucho más alto de lo que nos da la clínica. En términos numéricos nos estamos acercando aproximadamente a un 0,7 de nivel de discriminación, y el nivel de discriminación de los modelos matemáticos clásicos, el modelo de Gale o los modelos ingleses, están cerca del 0,6, 0,63. No es mucho, mejora un poco la evaluación, pero tampoco es la panacea. Los escenarios clínicos en evaluación es el tamizaje basado en riesgo, y también hay datos de que probablemente nos ayuden a seleccionar estrategias preventivas, discriminándola o viendo hacia adelante la posibilidad no solamente de mayor riesgo de desarrollo de cáncer de mama, sino de qué subtipo de cáncer de mama puede llegar a desarrollar la mujer. En este sentido, digamos, las estrategias preventivas, fundamentalmente me refiero a fármacos, sabemos que son útiles para prevenir cánceres de mama hormona respondedores, que por otra parte no es una mala estrategia porque cerca del 80% de los tumores en definitiva son estrógeno dependientes. Pero bueno, lo interesante acá es que está la posibilidad de prever esta separación. El problema que tenemos es que por el momento no hay ninguna estrategia validada ni estudiada siquiera para prevenir la aparición de cánceres triple negativo. Lo único que tenemos es un dato que nos anticipa el riesgo de cáncer triple negativo, que es una mutación en BRCA1, y la única estrategia que tenemos a disposición es nada sofisticada, que es la mastectomía de reducción de riesgo en ese escenario. El riesgo poligénico habitualmente se muestra en los gráficos en percentilos, y uno puede, la línea roja, una línea que puse yo, que es ahí la línea de corte sobre donde uno discrimina alto riesgo de riesgo que se aproxima al habitual, es totalmente arbitraria. De hecho, en Estados Unidos la línea pasa por el 20%, y en la mayoría de los países de Europa está cerca del 30%, sino más, porque los ingleses hablan de 3 veces el riesgo de población general para considerar a la mujer como mujer de alto riesgo y ofrecer estrategias preventivas. Esto era para mostrar también que se pueden subestratificar los niveles de riesgo y anticipar si el riesgo es tanto para un cáncer hormono respondedor como para cáncer que no expresa receptores estrogénicos en su desarrollo. Uno de los problemas, uno de los principales problemas que están teniendo las plataformas es que la mayoría de los estudios de asociación amplia del genoma que, digamos, seleccionaron los polimorfismos que luego pasaron a las distintas plataformas fueron estudiadas en muestras de mujeres europeas, tanto mujeres sanas como mujeres con cáncer de mama. Por lo tanto, digamos, hoy está claro que estas plataformas funcionan bastante mal, o sea, no tienen un buen poder de discriminación en mujeres con ancestría diferente a las europeas. Esto, digamos, de hecho hay la mayoría de los trabajos que están evaluando las plataformas están ahora incluyendo mujeres con distintas ancestrías, y al menos 2 grandes laboratorios en Estados Unidos que lo ofrecían, digamos, lo ofrecían, si uno entraba a la página de 2 laboratorios muy grandes en Estados Unidos, uno de los cuales era el que tenía la patente de BRCA1, BRCA2 hasta el 2015, ofrecían sus propios scores de riesgo poligénico y las sacaron del portafolio de estudios genéticos que ofrecen. Esto para tener un poco en claro hasta qué punto, digamos, este problema de la cuestión en Estados Unidos, la cuestión de la ancestría es mucho más importante inclusive que en nuestro país, porque tiene mucha población de origen africana, latina, etc.
¿Cuál es la utilidad clínica futura que prevemos que va a ser de utilidad para el uso clínico? Es que vamos a mejorar la posibilidad de discriminar en estratos de riesgo y empezar a pensar en el tamizaje basado en riesgo, que de hecho el mastólogo en la clínica lo hace. Discrimina desde el punto de vista clínico qué es la mujer de riesgo promedio, cuál es de alto riesgo sin necesidad de cuantificar. Pero bueno, estas herramientas pueden ayudar un poco a mejorar la estratificación de riesgo y de hecho, en algunas circunstancias, que es lo que se está evaluando, es permitir obviar en algunas mujeres algunas estrategias de tamizaje que conocemos todos, en otras situaciones de elegir qué tipo de modalidad y a qué edad iniciar los controles. Al menos hay 4 grandes trabajos clínicos, los más grandes se están haciendo en Europa, y que, como ustedes pueden ver, incluyen la utilización de un modelo matemático, que en realidad es un modelo que incluye los factores de riesgo clásicos, es decir, no se prescinde de la clínica, en conjunto con un score de riesgo poligénico. Todos estos estudios tienen no menos de 50.000 mujeres ingresadas. De hecho, los europeos, hay un estudio en Inglaterra que incluye o tiene como objetivo seguir a 5 millones de mujeres en su propio plan de tamizaje que tienen a nivel poblacional. La idea un poco es que probablemente vayamos a algo similar a lo que se estudió con las plataformas genómicas. De vuelta al mismo ejemplo, tanto Oncotype como MammaPrint tienen esta cuestión de combinar el riesgo clínico, alto o bajo, en este caso riesgo de hacer cáncer de mama, no de recaídas sistémicas, junto con el score de riesgo poligénico. Lo que va a quedar, digamos, es elegir los puntos de corte. La línea de no intervención, o sea, a quién no le hacemos controles, básicamente hay que pensarlo así, y cuál va a ser el umbral de accionabilidad, o sea, a partir de qué nivel de riesgo vamos a ofrecer qué tipo de estrategias. Esto es solamente en esta diapositiva, es para mostrar una pequeña experiencia local que hicimos con un score de riesgo que incluye 75 polimorfismos. Esto se usó no por algo en particular, sino porque estaba disponible en la plataforma que hacía los análisis genéticos. Seleccionamos 3 grupos de mujeres, todas testeadas. Un grupo de mujeres con cáncer de mama y mutación germinal para genes de alto riesgo, BRCA1, BRCA2 o PALB2. Un grupo de mujeres sanas, voluntarias, sin historia familiar y con un panel genético negativo también. Y un grupo de mujeres sanas con historia familiar y con un panel genético negativo. Lo que se intentaba ver es si fundamentalmente la plataforma podía discriminar la forma en que esto se lee en el score de densidad, es si alguna de las curvas, si las 3 curvas habrían estado superpuestas, ese panel de polimorfismo en principio no sería útil para aplicar en nuestra población. Lo que sí vimos es que el score se movió discriminando riesgo en mujeres que tenían historia familiar, pero que no habían desarrollado cáncer de mama. Una cuestión en particular y que tuvimos en cuenta por esta cuestión del problema con las ancestrías y esto mete un sesgo también en los resultados, es que seleccionamos mujeres que tenían por historia familiar ancestría europea y esto se volvió a medir desde el punto de vista genético. Un dato interesante que no era el buscado es que buscamos la correlación entre lo que referían los pacientes a partir de la historia familiar y el test genético de ancestría, y hubo una correlación cercana al 90%. Es decir que en general podemos confiar de que el relato de los antecedentes familiares, cuando uno lo piden en relación a de dónde vinieron los abuelos, bisabuelos, lo que fuera, es bastante... se correlaciona bastante bien con el dato genético real. Entonces, para ir cerrando, enfoques en prevención o pensamos en intervenciones para todos. Estas son intervenciones de bajo costo y baja toxicidad que tengan un impacto en la reducción de riesgo de cáncer de mama. Esto es irrealizable en la práctica clínica. Esto sería que todas las mujeres de Argentina tengan un hijo antes de los 20 años, todas, y que todas lleguen a la menopausia con un BMI acorde a su estatura, etcétera, y que continúen por lo menos 10 o 15 años sin aumentar de peso. Y que hagan ejercicio, y que no fumen, y que, etcétera, que trabajen poco y que no tengan estrés. Imposible. La otra cuestión es irse para el otro lado, hacer intervenciones focalizadas que tienen más costo, fármacos, cirugías, etcétera, y que tienen su toxicidad, pero para esto tenemos que tener bien discriminado a quién
o qué población seleccionar. Y en este punto, esto fue analizado por Jacques Cusick, el ejercicio, que es un ejercicio matemático, pero que es la base de muchos de los trabajos de tamizaje poblacional de riesgo que están haciendo en Inglaterra, es pensar si tengo la capacidad de discriminar a la población de mujeres que tienen un riesgo que esté por encima de 3 o 5 veces el riesgo de base, que es para 5 veces alrededor del 10% de la población general de mujeres, y logrando ahí intervenir con algún factor que baje el riesgo al menos un 40-45%, que lo tenemos, fármacos, ni hablar las cirugías, vamos a lograr o vamos a tener un impacto en la reducción de la incidencia de cáncer de mama alrededor de un 25%, que es la misma reducción esperable, es decir, bajar un cuarto la incidencia poblacional de cáncer de mama, si hiciéramos ese ejercicio de que todas las mujeres lleguen sin sobrepeso y tengan hijos, etcétera, etcétera. Entonces, la estrategia que hacemos en la práctica clínica actual, nosotros, y creo que esto lo he charlado con otros colegas que hacen lo mismo, en general vamos al test genético a partir del diagnóstico de cáncer de mama. Si estamos llegando tarde en términos generales, falta mucho para lo otro, que es el punto ideal, que es lo que están buscando las agencias de salud en Europa fundamentalmente, es estudiar, tamizar a la población general de mujeres, separar a las de alto riesgo y ahí lograr obtener un impacto en disminución de la carga poblacional de enfermedad. Para terminar entonces, los scores de riesgo poligénico tienen una capacidad limitada para la predicción individual de riesgo. La sumatoria de los scores de riesgo poligénico más los factores clínicos aumentan apenas un 10% el área bajo la curva, pero es el punto más alto y la mayoría de los investigadores presuponen de que no se va a subir mucho más de eso, así que estamos en el tope. Y sí se mejora la discriminación en valores muy extremos. Si ustedes se acuerdan, la distribución logarítmica normal, es decir, las mujeres de muy alto riesgo que caen por debajo del promedio es en donde mejor trabajan los scores de riesgo poligénico, cosa que desde el punto de vista clínico es útil. Sirven o servirían, en eso se está estudiando para tamizaje, pero hay muchos trabajos también empezando para incorporarlos en algún punto del tratamiento del cáncer de mama. Y decimos que estratificar riesgos mejora la distribución de recursos preventivos y los resultados esperados, que es disminuir la incidencia del cáncer epidémico del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. La verdad que bastante interesante y complejo, ¿no? Este trabajo de investigación. Yo te quería preguntar si, teniendo en cuenta que el cáncer de mama esporádico es el más frecuente, ¿cómo haríamos el criterio de selección para ir a buscar a esa paciente, a ese grupo? Porque el otro ya lo tenemos, con las diferentes... Sí, bueno, el y lo punto... otro, Sí, sí. un agregado nada más a la pregunta. Si lo encontráramos, ¿cuál sería el porcentaje? Sabemos que el BRCA1 tiene un 85% de posibilidad de desarrollar un cáncer de mama. ¿Cuál sería el porcentaje en este tipo de Sí, genes poligénicos? bien. La única forma de captar a las mujeres que no tienen, o sea, la mujer que va a hacer el tamizaje ocasional al consultorio, es aplicarla en todas. Que esto es lo que nuestro medio, yo estimo que cuando esté disponible, 5 o 10 años, no mañana, va a ser para la mujer que va al consultorio a su control general. Que es un poco la idea también de los que trabajan en el testeo poblacional para mutaciones en BRCA1 y 2. ¿Sí? Y a eso apuntan los programas de salud pública, fundamentalmente el que más conozco yo, el de Inglaterra. Pues conozco un poco, leí los protocolos. Esto está destinado a las mujeres que son convocadas al plan de seguimiento con mamografía, el trianual que tienen ellos. Es decir, que la idea es usarlo en mujeres sanas, sin antecedentes familiares, como punto de entrada o no a control de riesgo, digamos. El score de riesgo, medido en riesgo absoluto, uno tiene que pensar que no pasan del 30-35%. O sea, si una mujer sana, sin antecedentes familiares, con un score de riesgo poligénico alto, por llamarlo alguna, eso se viene medido en Z-score, que es parecido, si no me equivoco, a la densitometría. Es igual. O sea que los ginecólogos tampoco estamos lejos de entender una vez que venga ese numerito raro. Pero no pasa del 30%. Es decir, una mujer sin ningún tipo de antecedentes familiares y con antecedentes reproductivos, etcétera, que no muevan mucho la aguja, y con un score de riesgo poligénico en el nivel más alto, llegaría a alrededor de un 30%.
Para los americanos pasaría la línea de accionabilidad, para los ingleses probablemente también, que eso es lo que están buscando. ¿Y uno podría tomar una determinación quirúrgica con ese porcentaje? O sea, ¿lo Te aconsejarías? contesto, sí, personalmente no. De hecho, no le aconsejamos a mujeres con mutaciones en CHEK2 o ATM, por ejemplo. PALB2 es más discutible, bueno, BRCA1, BRCA2. Claramente, no sale en general como una indicación tácita, pero sí como un elemento más que uno pone en la mesa de discusión con la mujer. Seguro. Bueno, sí. No, para comentar un poco lo que decía Gonzalo, tuve conocimiento del que lidera Francia, que es ese que se llama My Personal Breast Screening, que hacen la discriminación del riesgo poligénico. Es un estudio cooperativo multicéntrico en muchos países de Europa e Israel incluso, y la idea es ver si pueden segmentar y hacer un screening personalizado, incluso como mencionaba Gonzalo, a algunas a lo mejor no necesiten hacer screening Sí, mamario. yo creo que ese es el punto más interesante también, ¿no? Empezar a pensar qué mujer no necesita. Hoy lo sabemos cuando llega a los 80, ¿no? Que hizo cáncer. Claro. Hizo 50 años de mamografía. Sí, O sí, 40, sí, no sé, depende. no, si todavía estamos discutiendo cuál es hasta dónde tenemos que llegar con la mamografía. Bueno, muy Algo interesante. que no estaba en las diapositivas, para que quede claro, digamos, lo había puesto en la última, pero el técnico no me dejó cargar la última versión de la presentación. Es que las guías clínicas claramente nos están indicando de que esto no se tiene que usar en la práctica clínica. Eso tiene que quedar claro. Es todo muy bonito, la teoría, etcétera. La práctica también, porque realmente hay muchos... los estudios incluyen un número enorme de mujeres, pero todavía falta para que esto pase al consultorio del día a día. ¿Por qué comentaste que afroamericanas no sería viable? En realidad, digamos, es donde peor se comportaron. Son los que peor se comportaron, digamos. Tienen un nivel de discriminación de riesgo similar a tirar una moneda al aire, un poquito más apenas. Que es casi o el azar puro, tirar un papelito, o hacerle score de riesgo poligénico en las africanas. Esto se está intentando solucionar con los paneles nuevos que se están evaluando. Probablemente tenga que ver con la... Nos estamos yendo a otro tema, pero la variación genética entre los africanos es mucho menor que la de los europeos y el resto de... esto está claro hace mucho. Eso para para los nazis es un dato tremendo, porque, digamos, los más puros son los africanos desde el punto de vista genético. Claro. Probablemente tenga que ver con eso. Bueno, ¿alguna pregunta que quiera hacer el auditorio? Bueno, muy interesante y ojalá que te veamos pronto con números. Gracias. 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 Bueno, vamos a la lectura del primer trabajo, que es Importancia del estudio de plataformas genómicas en tumores de mama con receptores hormonales positivos con posible indicación de quimioterapia. Nuestra experiencia, Sanatorio Allende, Córdoba, sede Cerro y Nueva Córdoba, y Clínica Universitaria Reina Fabiola. Doctora Borghi. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, como ya me presentó, soy la doctora Borghi, Agustina del Sanatorio Allende, y mi tutora fue la doctora Mota Mariela, y les voy a hablar de mi trabajo con el nombre largo que ya he expresado. Bueno, como sabemos, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en la población femenina, y dentro de los tumores de mama, los que expresan receptores hormonales son los más frecuentes. La llegada de los biomarcadores en cáncer de mama, como receptores de estrógeno, progesterona y HER2/neu, marcó el comienzo en el área de subtipos histológicos y tratamientos target para pacientes seleccionadas. Y si bien el uso de quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer de mama con receptores hormonales positivos contribuye a la reducción de la mortalidad asociada al cáncer, no todas las pacientes tienen una respuesta esperada a la quimioterapia. Por lo cual, las plataformas genómicas nos proveen una información que es derivada de genes de proliferación tumoral, información adicional sobre el pronóstico y respuesta a tratamiento, que nos puede ayudar a la toma de decisiones en estas pacientes. Dentro de las plataformas genómicas disponibles, Oncotype DX por el momento es la única que tiene valor predictivo y se encuentra incluida en las guías de cáncer de mama como ASCO, NCCN, ESMO, NICE y el consenso de St. Gallen, por lo cual fue la elegida para la realización de este trabajo, cuyos objetivos son establecer en nuestra experiencia cómo el uso de estas plataformas puede modificar la utilización de terapias adyuvantes y determinar en nuestras instituciones cuántos médicos adhirieron a las plataformas y qué conocimiento tienen al respecto.
Para esto realizamos un estudio retrospectivo observacional multicéntrico en 2 instituciones privadas de la ciudad de Córdoba, el Sanatorio Allende y la Clínica Universitaria de Reina Fabiola. Se incluyeron pacientes que habían realizado la plataforma genómica Oncotype, tratadas por médicos o oncólogos de ambas instituciones, entre 2015 y 2020, y que tengan por lo menos un año de control posterior a finalizado el tratamiento quirúrgico y o el tratamiento adyuvante. A estas pacientes se las subcategorizó en luminales A o B de acuerdo al valor del Ki-67. Aquellas que tuvieron Ki-67 menor al 20 fueron categorizadas como luminales A, y Ki-67 mayor o igual al 20 en luminales B. Y de acuerdo al recurrence score obtenido por el Oncotype, en recurrence score menor a 18 de bajo riesgo, recurrence score entre 18 y 30 de riesgo intermedio, y recurrence score mayor a 30 de alto riesgo. Y además realizamos una breve encuesta a los profesionales de la institución. Obtuvimos un total de 25 pacientes con una media de edad de 46 años, un mínimo de 35 y un máximo de 68. La mayoría de las pacientes fueron premenopáusicas en un 72% y un 28% se encontraban en menopausia. Con respecto al tamaño tumoral, la mayoría de los pacientes presentaban un tamaño tumoral menor a 20 milímetros. Hay un error en este gráfico, perdón. Las pacientes que tenían un tamaño tumoral de menor a 5 milímetros fueron de 4%. El gráfico está equivocado. Se debe haber enviado mal, disculpen. Las pacientes que tenían un tamaño tumoral entre 5 y 10 milímetros representaban un 36% de la muestra, y las pacientes que tenían un tamaño tumoral entre 10 y 20 milímetros un 44% de la muestra, y solamente un 16% de la muestra tenía un tamaño tumoral mayor a 20 milímetros. Con respecto al compromiso axilar, el 88% de los pacientes no presentó compromiso axilar, ganglios axilares libres de metástasis, y el 12% presentó micrometástasis. Los valores observados con respecto a los receptores hormonales: en los receptores de estrógeno se presentó un mínimo de 70% y un máximo de 100%, y en los receptores de progesterona un mínimo de 0 y un máximo de 100. Ki-67 tuvo una media de 24 con un mínimo de 1 y un máximo de 60. Al 84% de los pacientes se les realizó cirugía conservadora y a las restantes mastectomía. Según la clasificación del recurrence score, la mayoría de los pacientes, un 60%, presentó un recurrence score menor a 18, 28% presentó un recurrence score entre 18 y 30, y 12% un recurrence score mayor de 30. Las características clínico-histológicas de los pacientes con recurrence score mayor de 30 fueron tumores con un tamaño tumoral menor o igual a 10 milímetros, un grado histológico 3, ninguna presentó embolia vascular presente, y ninguna presentó compromiso axilar. 2 de ellas eran luminales A, y una luminales B, y una luminal A con un Ki del 15%. Con respecto a la relación entre el subtipo molecular y el recurrence score, en las pacientes con riesgo menor a 18 no hubo diferencia significativa en los resultados en la categorización en luminal A o B, teniendo un 53 de luminales A y un 47 de luminales B. Sí se observó mayor diferencia, aunque con un número menor de pacientes, en las pacientes con receptores con recurrence score entre 18 y 30, que hubo un 71% de luminales B y un 29% de luminales A, y en las con un recurrence score mayor a 30, un 33% de luminales A contra un 67% de luminales B. De acuerdo al recurrence score, categorizamos a las pacientes. En esta tabla podemos observar, la terapia realizada de acuerdo al recurrence score. Aquellas que tuvieron recurrence score menor a 18, a ninguna se les realizó quimioterapia posterior, todas realizaron hormonoterapia. Aquellas que tuvieron un recurrence score entre 18 y 30, solamente a 2 pacientes se les realizó quimioterapia adyuvante, y aquellas que tuvieron un recurrence score mayor a 30, la totalidad de las mismas se les realizó quimioterapia posterior. De acuerdo al seguimiento de los pacientes, el total de los pacientes en la actualidad se encuentra libre de recidivas, pero solamente una de ellas ya han ocurrido 5 años posteriores a la finalización del tratamiento. 6 pacientes ocurrieron 4 años posteriores a la finalización del tratamiento, 11 llevan 3 años de control, 21 2 años completos de control, y las 25 más de 1 año completo de control posterior. En la encuesta que realizamos a los profesionales fue respondida por 5 ginecólogos, 4 ginecólogos mastólogos y 2 oncólogos. Sobre la utilización de las plataformas en la práctica diaria, 5 respondieron que sí las utilizan y 6 respondieron que no, y los 6 que respondieron que no informaron que fue debido al costo elevado de las mismas. La indicación por la cual utilizaron las plataformas genómicas: 6 respondieron que lo realizaban en pacientes menores de 50 años, receptores hormonales positivos y un estadio ganglionar N0. 1 respondió que en pacientes menores de 50 con receptores hormonales positivos y un estadio ganglionar N1.
3 en pacientes mayores de 50 con receptores hormonales positivos de estadio ganglionar N0 y 1 en pacientes mayores de 50 con receptores hormonales positivos de estadio ganglionar N1. Y de acuerdo a qué tiempo considera que la plataforma genómica evalúa o puede valer el riesgo de recaída, 7 respondieron 10 años, 2 5 años y 2 más de 10 años. En la pregunta si creen que en la evidencia como base de la estrategia en la toma de decisiones, el 100% respondió que sí, y en qué medida considera que la plataforma genómica puede ser determinante en la toma de decisiones, 4 respondió que siempre, 6 en más del 50% de los casos y 1 en menos del 50% de los casos. Los tumores con receptores hormonales positivos tienden a una menor respuesta a la quimio que los triple negativos y los HER2, lo cual nos plantea un desafío el determinar a qué subgrupo de pacientes van a obtener un beneficio con la quimioterapia y en qué pacientes podríamos realizar un sobretratamiento. Para sobrellevar este desafío es importante el uso de plataformas genómicas, pero no es accesible a toda la población. Oncotype es la única validada con factor pronóstico y predictivo y reconocida a nivel internacional que está disponible en nuestro país. Si observamos las guías ASCO, ellas recomiendan que en las pacientes que tengan un recurrence score mayor o igual a 26 se indique quimioterapia adyuvante. En nuestra muestra, si bien el punto de corte fue 30, en todas las pacientes con recurrence score alto se realizó quimioterapia posterior. Y en la recomendación de que las pacientes que tengan 50 años o sean menores, se les puede, y con un score entre 16 y 25, se les puede realizar quimioterapia adyuvante. En nuestra corte solamente se les realizó a 2 pacientes, de las cuales una era mayor de 50 y la otra era menor, y a las 5 que no se les realizó terapia, 4 eran premenopáusicas y una era posmenopáusica. Pero estas guías fueron publicadas posteriormente a la toma de decisiones de estas pacientes. Al igual que las guías de NCCN, que hablan de una indicación de quimioterapia en todas las pacientes posmenopáusicas con una puntuación mayor a 26, mayor o igual a 26, y en las premenopáusicas con una puntuación menor a 15 no indicar quimioterapia, pero sí supresión de la función ovárica, con una puntuación entre 16 y 25, supresión de la función ovárica o quimioterapia adyuvante, y con una puntuación mayor a 26, quimioterapia adyuvante. En nuestra corte, a los pacientes que no se les realizó quimioterapia adyuvante, que eran premenopáusicas, sí se les realizó supresión de la función ovárica, pero al igual que las guías anteriores, fueron publicadas posteriormente a la toma de decisiones de estas pacientes. Pero todas estas pacientes en la actualidad no presentan diagnóstico de recidivas. Sabemos que el Ki-67 se asocia a un riesgo sobrelevado de afección de la sobrevida libre de enfermedad, no así de la sobrevida global, por lo que también comparamos con este trabajo realizado por Ceriti et al. Publicado en la Revista Argentina de Mastología, que habla de la asociación del Ki-67 y otros factores clínicos patológicos como el score de Oncotype en carcinomas luminales de mama. Ellos observaron una asociación del 64% en el recurrence score y el Ki-67, pero mayor asociación en aquellas pacientes con un Ki-67 bajo y un recurrence score bajo. En nuestra muestra, los pacientes con recurrence score bajo no hubo diferencia significativa en el valor del Ki-67. En cambio, en los pacientes con un recurrence score intermedio o de alto riesgo, sí predominaron las luminales B. Pero si a esto lo separamos, en vez de por recurrence score, por luminales, las pacientes luminales B fueron 14 de las 25 de la muestra. De estas 14 pacientes, 7 pacientes tuvieron un recurrence score menor a 18. Y las 7 restantes, 2 tuvieron un recurrence score mayor a 30 y las otras 5 un recurrence score intermedio, a las cuales a 3 no se les realizó quimioterapia. Entonces tenemos un total de 10 pacientes a las que se les evitó la quimioterapia sin tener en cuenta el valor del Ki-67 basándonos en la plataforma genómica. Si bien algunas pacientes de nuestra muestra aún no tienen el control a 5 años, en ninguna de ellas se observó riesgo de recidiva, no podemos dejar de lado al evaluar nuestros datos que nuestra muestra es mucho menor a la estudiada en otras publicaciones, pero en la encuesta realizada esto se concluyó por el costo de las mismas. Entonces podemos concluir que las plataformas son una herramienta importante en la toma de decisiones en las pacientes con receptores hormonales positivos, y de no ser por su costo, podría ser una práctica empleada en la práctica diaria para el beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctora Borghi. No, voy a ser suave. Cuesta a veces indicar una plataforma genómica en una paciente con luminal A, más si es posmenopáusica, y más aún
con los tamaños tumorales que ustedes mostraron, ¿no? Que eran todas pacientes con tamaños tumorales muy pequeños. Entonces yo quería saber cómo evalúan ustedes el sobretratamiento ante un score de recurrencia mayor de 18, porque hubo un porcentaje importante mayor de 18 Sí, y mayor de 30. en esos pacientes se valoraron las características clínico-histológicas de los pacientes, no tanto el tamaño tumoral, pero en todos tamaños tumorales pequeños, pero sí, eso, perdón, me lo salté en la presentación, las pacientes a las que se les realizó quimioterapia fueron pacientes que tenían, una de ellas tenía compromiso axilar y las dos tenían embolias vasculolinfáticas. Una sola con compromiso Una axilar. sola con compromiso axilar. Por ahí es más sencillo indicarlo si es Tiene una paciente compromiso axilar. premenopáusica con Exacto. axila positiva, invasiones linfovasculares, entonces uno Sí. como que se anima más a solicitarlo, ¿no? Siendo una práctica tan costosa. Sí. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿La doctora quiere que le hagan preguntas? No, no dicen acá. Bueno, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Trabajo. Gracias. Próximo trabajo, calidad de vida en las pacientes tratadas por cáncer de mama según distintas variables demográficas, clínica modelo de Morón, de los doctores Rovere, Corbella, Bachi, Bertola y Mayarota. Gracias, doctora. Buenas noches, soy la doctora Carla Rovere. Vengo a presentar el trabajo de calidad de vida en las pacientes tratadas por cáncer de mama según distintas variables demográficas que lo realizamos en el Sanatorio Clínica Modelo de Morón. El cáncer de mama es el tipo más común y principal causa de mortalidad por cáncer en las mujeres. En el año 2020 superó en cantidad a los casos diagnosticados por cáncer en las mujeres en el mundo, superando por primera vez al cáncer de pulmón. Entre 1980 y en el año 2020, en países de ingresos elevados, la mortalidad se redujo un 40% gracias a la mejora en las técnicas quirúrgicas y en la terapéutica y la detección precoz. La incidencia en nuestro país es media alta, pero ha tenido un descenso sostenido de la mortalidad menor que en los países más desarrollados, pero anual del 1,03%. Entonces, cada vez más mujeres van a sobrevivir al cáncer de mama, por lo que la calidad de vida que tengan estas pacientes va a tener cada vez más relevancia. La calidad de vida en las pacientes con cáncer es totalmente subjetiva, es una valoración del paciente sobre su bienestar global, tanto en relación a su salud como a las consecuencias de la enfermedad y de los tratamientos que se le realizan. Se evalúa mediante cuestionarios que evalúan el funcionamiento social, físico, de rol, psicológico y la sintomatología más frecuente. Y generalmente son autoadministrados. Nosotros utilizamos las encuestas realizadas por la EORTC, que es la European Organization for Research and Treatment of Cancer, que ha estructurado un cuestionario a base de 30 preguntas que sirven para cualquier tipo de cáncer, y a esa encuesta se le complementa una de 23 preguntas más que es específica para pacientes con cáncer de mama. Una mejor comprensión de la calidad de vida puede conducirnos a una mejor calidad de atención de nuestros pacientes. Los materiales y métodos que utilizamos es un estudio transversal, observacional, descriptivo y comparativo. El número mínimo por lo cual es válida la encuesta son 100 pacientes. Tomamos 100 pacientes en seguimiento por cáncer de mama en el servicio de patología mamaria de la clínica. Se realizó entre septiembre del año 2021 y abril del año 2022, que fue cuando alcanzamos el número objetivo. Se usaron las encuestas de la ORTC, una encuesta propia y los registros de las historias clínicas de las pacientes. La encuesta, la C30, que es la utilizada para todos los tipos de cánceres, tiene escalas de funcionamiento en cuanto al funcionamiento físico, funcional, cognitivo, emocional, social y en cuanto a la calidad de vida global de la paciente. Y escalas de síntomas como fatiga, náuseas, vómitos, dolor, disnea, insomnio, pérdida de apetito, constipación y diarrea. Y otro ítem de impacto financiero. Estas son las encuestas. Estas encuestas no solo están traducidas en varios idiomas, sino que aparte usan el lenguaje de cada país. O sea, hay varias traducciones al español, está adaptada para cada país y hay una validada para el español que usamos acá en Argentina.
Y este es el cuestionario BR23, que es el específico para cáncer de mama, que tiene escalas de funcionamiento en cuanto a la imagen corporal, al funcionamiento sexual, al disfrute del sexo, y de síntomas en cuanto a los síntomas en el brazo, en la mama, efectos secundarios del tratamiento sistémico, la preocupación por la pérdida del cabello y la preocupación por el futuro en general. Esta es la encuesta de 23 preguntas más. Generalmente tardan entre 10 y 15 minutos en realizar la encuesta a las pacientes. Eso es algo muy accesible y que los pacientes en general no tienen dificultad para responderlas. Aparte, lo complementamos con una encuesta propia en cual evaluamos distintas variables demográficas de las pacientes, como la edad del diagnóstico, si tenían o no pareja, si tenían hijos o si tenían hijos a cargo, el impacto en las tareas laborales, el nivel educativo, el tipo de cirugía realizada, qué tipo de adyuvancia habían hecho, reconstrucción, si habían tenido o no, y los registros de las historias clínicas. Esta es la encuesta a la que les dimos a las pacientes. Nuestro objetivo primario fue evaluar la calidad de vida de nuestras pacientes y como secundario identificar los principales problemas asociados al diagnóstico y del tratamiento y si impactan más en algún grupo en particular. En cuanto al análisis estadístico, las variables continuas se resumen con la media y el desvío estándar, si cumplen el supuesto de normalidad, o con la mediana y los cuantiles 1 y 3, si no se cumple dicho supuesto. Las variables categóricas se resumieron en frecuencia y porcentaje. Para analizar las variables respecto al puntaje, con un corte en 75, se utilizó para las categóricas el test de Chi-cuadrado o test de Fisher, y para las continuas el test de T-Student, si se cumplían el supuesto de normalidad, y el test de Wilcoxon en caso de que no se verifique dicho supuesto. Para analizar el supuesto de normalidad, el test de Shapiro-Wilk y todos los test del nivel de significación empleado fue de 0,05. Y para el procesamiento de datos se utilizó el software R. Se compararon los grupos según la edad del diagnóstico, con todos los datos demográficos que evaluábamos en la encuesta propia. Y se excluyeron las pacientes realizando actualmente adyuvancia con radio y quimioterapia. Estas pacientes se excluyeron porque los estudios que habíamos visto era que los síntomas que los tenían los pacientes realizando radioquimioterapia, al terminar el tratamiento, revertían rápidamente. Entonces no nos iban a alterar la calidad de vida global final. En cuanto a los resultados, tuvimos una edad media de 58.9 años, con pacientes entre 27 a 88 años. La edad media de diagnóstico fue de 52.2 años. El seguimiento fue de entre 6 meses y 30 años del diagnóstico. 42% de nuestros pacientes trabaja actualmente, el 90% refiere que el diagnóstico del tratamiento no impactó en su trabajo. El 75% de los pacientes eran mayores de 50 años y el 25% menores. Y el 78% de nuestros pacientes tenían al menos estudios secundarios. Y todas tenían coberturas de salud, ya que era un medio privado. La calidad de vida global de nuestras pacientes fue buena en todos los grupos analizados, no encontrando diferencias significativas entre los mismos. Como podemos ver, independientemente de la edad y del diagnóstico, la P siempre se mantuvo en valores no significativos. Esta es nuestra encuesta en cuanto a los valores. En cuanto al estadio, teníamos un 14 de pacientes con carcinomas in situ, 45% en estadio 1, 35% en estadio 2, 4% en estadio 3 y un 3% en estadio 4. O sea que el 93% de nuestros pacientes estaban en estadios entre 1 y el 3. En cuanto al puntaje que tuvieron los pacientes, en general fue un buen puntaje en todas las áreas. Las pacientes que por ahí se escaparon justamente, era la única paciente que, acá figura, perdón, bueno, acá. Esta paciente que tenía mayor puntaje, o sea, peores niveles en cuanto a la calidad de vida, fue la única paciente analfabeta que teníamos en el estudio, que en el grupo de estudio de San Juan habían relacionado. Lo que pasa es que nosotros no tuvimos un número representativo de esa población en cuanto al nivel educativo. Tampoco tuvimos diferencias en cuanto a si tenían pareja, ni con el tratamiento quirúrgico que habían realizado. En cuanto a las pacientes con reconstrucción, 2 habían tenido reconstrucción inmediata, una un colgajo diferido y otra había tenido una reconstrucción diferida.
y había 6 pacientes más que no tuvieron reconstrucción en cuanto a las pacientes mastectomizadas. 3 le hubiera gustado realizarlas y 2 no le hicieron y tampoco les hubiera gustado realizarse una reconstrucción. En cuanto a los datos positivos que tuvimos, fueron que los scores de función sexual en las pacientes que hicieron solo tamoxifeno fueron mejores, con una diferencia significativa, con una P de 0,059 con respecto a los que hicieron inhibidores de aromatasa o combinación de ambos. Y las que tenían estudios terciarios tuvieron también una mejor función sexual. Acá vemos también los síntomas locales acá. La sexualidad en cuanto a las pacientes con estudios terciarios. Y las pacientes en pareja presentaron una mejor función sexual que las que no estaban en pareja, con una P representativa, pero con mayor preocupación por su imagen corporal y una mayor preocupación por su futuro. Estas, justamente, son ese grupo de pacientes. En cuanto a la discusión, en general hubo una muy buena predisposición a realizar la encuesta. Las pacientes se sintieron mejor evaluadas y más contenidas por el equipo. Surgieron muchas consultas gracias a las preguntas de los cuestionarios. Había un montón de síntomas que a las pacientes no se les había ocurrido preguntar y que gracias a eso surgieron consultas y se las derivó o se les dio el tratamiento adecuado. Las características demográficas y clínicas son representativas de nuestra población con niveles educativos medios a superiores, controles habituales y diagnóstico en estadios tempranos. Las pacientes tienen una buena calidad de vida global independientemente del tratamiento implementado y el tiempo de seguimiento, en concordancia con otros estudios realizados en España y en Argentina. No constatamos diferencias significativas valorando distintos aspectos demográficos. Ahí el grupo de Colombia encontró que los pacientes más humildes de la sociedad tenían peor calidad de vida y el grupo de la Universidad Nacional de San Juan que la menor calidad de vida en pacientes con menor nivel de instrucción, ingresos por debajo de la línea de pobreza y las pacientes con instrucción primaria presentaban mejor funcionamiento social y percepción más positiva de su situación financiera que las universitarias, pero esto no se correspondía con la población que nosotros estábamos evaluando. Dado que es un medio privado, todas las pacientes contaban con cobertura de salud, ya sea obra social o prepaga, a pesar de tener un 22% de ellas niveles de instrucción bajos, lo que puede ser una de las causas de esa diferencia. Cabe destacar que este 22% que tenía niveles de instrucción más bajos eran las pacientes más añosas. Y que por lo general ese porcentaje también se correspondía con pacientes que tenían prepagas. En cuanto a las limitantes de nuestro estudio, es que no podemos comparar la calidad de vida previa al diagnóstico para poder ver el impacto del tratamiento. El estudio de Wills evaluó el efecto del tratamiento quirúrgico sobre la satisfacción y la calidad de vida de las pacientes, viendo que esta información es útil para comunicarse con los pacientes sobre sus expectativas y resultados postoperatorios. Nosotros no tenemos forma de evaluarlo previamente. Se excluyeron a las pacientes realizando actualmente adjuvancia con quimioterapia y radioterapia, que por supuesto en todos los grupos habían tenido peor calidad de vida. Se hizo un metaanálisis en el 2021 y también en el grupo de mejillas rojas en Colombia, pero estos síntomas revertían al finalizar el tratamiento y esos grupos en particular no fueron evaluados, fueron excluidos. En cuanto a la imagen corporal, los síntomas más frecuentes hace unos años, como el dolor en el brazo, el linfedema, la alteración de la imagen corporal post-mastectomía y los síntomas gastrointestinales, fueron reemplazados por la preocupación por su salud futura y su funcionamiento sexual. El 80% de los pacientes no presentan alteraciones de la imagen corporal, tanto en el grupo en el que se realizó cirugía conservadora, que fue el 87%, como en el grupo que se le realizó mastectomía, que fueron el 13%, a diferencia de otros estudios como el de Di Mattei y el de Ulloa, en que se vio peor imagen corporal en las pacientes mastectomizadas y la alteración de la imagen corporal se asoció con disfunción sexual. El 20% de las pacientes, tanto pre como posmenopáusicas, respondieron bastante o mucho a uno o más ítems de las cuales, con respecto a la imagen corporal, de las cuales 16 pacientes habían tenido cirugía conservadora y 4 mastectomías, y de las 4 mastectomías, 2 habían tenido una reconstrucción inmediata, entonces no vimos ninguna relación al respecto. En nuestro grupo de pacientes, las que más vieron afectada su imagen corporal fueron las pacientes que estaban en pareja, independientemente del tratamiento quirúrgico recibido, y paradójicamente fueron las que menos impacto en la función sexual tuvieron. En cuanto a la función sexual, no fue evaluada previamente,
Así que no podemos saber si ya había alguna alteración en la función sexual previa o fue solamente consecuencia del tratamiento. Diferencias estadísticamente significativas entre las pacientes que habían realizado tamoxifeno, tenían estudios terciarios y estaban en pareja, siendo las que presentaron mejores puntajes de funcionalidad. En el estudio de Di-Mattei del 2021, verificamos que el 75% de las pacientes en su estudio calificaron para la disfunción sexual y casi el 72% declararon que no estaban adecuadamente informadas sobre los efectos secundarios del tratamiento sobre la sexualidad. Debido a la alta prevalencia de disfunción sexual, la atención específica a este problema a partir de una comunicación completa y específica entre los pacientes y el equipo de salud con respecto a estos efectos secundarios debe ser evaluada, hablada con la paciente y interrogada para evaluar los efectos secundarios. En cuanto a la preocupación sobre la salud futura, es una constante en todos los grupos analizados, pero en particular en las pacientes en pareja. Junto con la preocupación en general, el insomnio y los sofocos fueron los síntomas más frecuentes. Incluso cuando las puntuaciones globales de calidad de vida eran buenas, estos síntomas eran prevalentes. Es más dificultoso el diagnóstico de síndromes depresivos y ansiedad en pacientes con cáncer. El estudio del Hospital Austral en el 2018 encontró diferencias estadísticamente significativas en pacientes que participaron en grupos de pacientes con cáncer. Entonces, el tratamiento interdisciplinario en conjunto con salud mental es indispensable. Las conclusiones de nuestro trabajo es que independientemente de la variable demográfica analizada, nuestros pacientes presentaron una buena calidad de vida. La encuesta fue muy bien recibida y condujo a consultas sobre temas que anteriormente no se habían valorado o se habían minimizado. Las pacientes se sintieron más contenidas y mejor evaluadas por el equipo tratante. Pudimos identificar problemáticas en general, como la preocupación por la salud futura, los sofocos y el insomnio, como en grupos en particular. La preocupación por la salud futura es una constante en todos los grupos analizados, pero en particular en los pacientes en pareja. Interrogar e identificar los síntomas y dar el tratamiento adecuado o la derivación oportuna de todos estos problemas. La función sexual debe ser interrogada y los síntomas asociados a la hormonoterapia, como la menopausia y la supresión ovárica, deben ser tratados. Las pacientes que realizaron tratamiento con tamoxifeno, tenían estudios terciarios y estaban en pareja, presentaron mejores puntajes de funcionalidad sexual, siendo esto estadísticamente significativo. Las que más vieron afectada su imagen corporal fueron las pacientes en pareja, independientemente del tratamiento quirúrgico recibido, y paradójicamente fueron las que menos impacto en la función sexual tuvieron. El seguimiento por salud mental es indispensable y debemos articular la concurrencia a grupos de apoyo. Y si bien el resultado estético no debe condicionar el tratamiento, la percepción de la imagen corporal es también parte de la calidad de vida y debe ser considerado a la hora de decidir conductas quirúrgicas, y la reconstrucción mamaria debe ofrecerse a todas las pacientes que lo requieran. Muchas gracias. Gracias, doctora Robert. ¿Cuándo considerás que el cuestionario, cuál es el momento óptimo para realizarlo? Nosotros lo que esperamos es que pasaran 6 meses del tratamiento quirúrgico y que hayan terminado la radioterapia. Recién después de finalizada la radioterapia, en los pacientes que no hacían quimioterapia o lo que hayan terminado el tratamiento adyuvante, ahí les hacíamos la encuesta. ¿Y se vuelve a repetir? O sea, La porque quizás no idea es lo es volver mismo. no está estipulado en el protocolo de los cuestionarios en sí, pero la idea es en 1 año o 2 volver a repetirlo a ver si hubo variaciones. Claro, me imagino que no debe ser lo mismo cuando uno recibe la noticia del diagnóstico que cuando ya después lo va metabolizando, ¿no? Por Sí, así la decir. idea es repetirlo en 2 años más o menos para ver cómo fue la evolución. En general tenían muy buenos puntajes de calidad de vida, no vimos, incluso en las pacientes recién diagnosticadas no vimos, pero sí nos sirvió mucho para identificar problemas que nosotros por ahí habíamos pensado que los pacientes que te iban a consultar o que no los tenían, como el tema de la sequedad vaginal, síntomas en cuanto a los sofocos, y que vimos que estaban todas sintomáticas, entonces se les fue dando tratamiento y eso modificó muchísimo la calidad de vida diaria de las pacientes. Y protocolizamos la derivación con el diagnóstico a salud mental. Bien. Doctor Davlo Mitchell.
Ah, perdón, no te vi. No, perdón, María Eugenia, no hay sí. problema, puede preguntar primero el doctor. No, me llama la atención porque casi todos los trabajos cuando hablan de calidad de vida, hablan de menor calidad de vida en las pacientes mastectomizadas versus las con cirugía conservadora, y eso ustedes no lo vieron en su trabajo. ¿Alguna explicación para eso? Nosotros tenemos muy pocas mastectomizadas y las pacientes mastectomizadas que tuvimos, la mitad estaban con reconstrucciones. Y las otras pacientes que tuvimos mastectomizadas eran por ahí, primero teníamos 13 pacientes, eran muy pocas de las que respondieron a la encuesta. Y eran pacientes muy anoniosas que no tenían ningún interés en reconstrucción ni problemas con su imagen corporal después. Doctor Damaro Michel. Bueno, muy interesante la encuesta, que habitualmente en la calidad de vida siempre se habla de lo mismo. Yo quisiera hacerle una contribución. Es lógico que las señoras que tomen tamoxifeno tengan mejor relación sexual vaginal, porque el tamoxifeno produce flujo. En cambio, los inhibidores de aromatasa producen más sequedad y se dan en pacientes más grandes. Eso es evidente. Y después le quiero preguntar dos cosas. Uno, habla de las parejas. ¿Qué cantidad de pacientes operadas de cáncer de mama perdieron sus parejas? Eso no tendríamos que realizar nuevamente. Bueno, eso no se habla nunca de eso. No, pero sí, es y un segundo, tema que... importante que nunca se habla, en la relación sexual de una mujer sana, la glándula mamaria femenina tiene una importancia, mucha importancia. El signo de la mama, el símbolo de la mama es la mama, la lola, no es ni la pantorrilla ni la cola. Y la mama nos atrae mucho a los hombres, caricias, etcétera, etcétera. Yo les pregunto a mis pacientes, por ejemplo, las reconstruidas y están totalmente desnudas, y a las que tienen cirugía conservadora, si se dejan tocar el pecho por sus parejas. Y de eso nunca se habla, como que da vergüenza hablar de eso, porque las relaciones matrimoniales, la relación sexual, no es solamente por la parte genital, sino que el cuerpo de la mujer es una belleza, es una cosa que Dios nos dio a los hombres. Pero nunca se habla de eso como si fuera una vergüenza, es decir, muestran sus pechos, ofrecen sus pechos a sus maridos, ellas se dejan tocar, no se dejan tocar, el marido se anima, no se anima. Eso tiene que poner también en la calidad de vida. Bueno, una de las preguntas justamente era... No está eso ahí. No. Claro, debe estar implícito. Debe estar implícito en la relación de pareja, ¿no? Que calculo, no hay nada implícito. No desarrollado. Yo les pregunto a mis pacientes, y ellos, los que presentan los trabajos, tienen que decir que no hay ninguna vergüenza. Tu paciente va y te tiene confianza. Y si vos querés ayudarla, tenés que decir, no pasa nada, esa mama está tratada, está sana, puede intervenir perfectamente en tu relación matrimonial, en tu relación sexual. Y eso es importante. Si no la ayudás vos, ¿quién la va a ayudar? Entonces creo que parece un tabú, hablan de relaciones sexuales. ¿Y relación sexual? ¿Qué es la relación sexual? Que alguien me lo explique. ¿Es la penetración solamente? No digo más. Son todos unos vergonzosos que no quieren presentar la verdad en las cosas. ¿Quieres contestar algo? No. Sí, bueno, yo creo que la relación sexual involucra todo, no solo la penetración, sino que comienza de la primera caricia, del primer beso, del acercamiento, de otro tipo de... Para los que aprenden, animen a preguntarle a las señoras qué intervención tiene la mama. Por ahí es importante tenerlo en cuenta, como dice el doctor Dávalos, en la charla mano a mano con el paciente, pero las encuestas por ahí tratan de objetivarlo un poco más y de poner
preguntas más estructuradas, pues si no sería medio como imposible obtener estadísticas o resultados de algo tan personal, pero en la consulta sí se puede hablar todo eso, ¿no? Sí, nosotros de hecho tenemos la derivación a cirugía plástica para hacer lipotransferencias, además en pacientes que hayan quedado con defectos por cuadrantectomías o por radioterapias y demás. Está siempre abierta la puerta, por más que sean cirugías conservadoras. Yo tenía notado también una de las preguntas que también consideró el doctor Dávalos Mitchell, que es el tema de la función sexual con el tamoxifeno. Sí. Que vos dijiste que era mejor con el tamoxifeno que con inhibidores de aromatasa. También son pacientes más jóvenes. Sí, pero yo creo que lo contrario. Yo creo que el tamoxifeno, primero que es un antiestrógeno, es un agonista parcial, pero es un antiestrógeno, y todo el síndrome climatérico que produce es como que opaca un poco la relación sexual, no tanto lo produce las aromatasas, y con respecto al flujo vaginal, que las mujeres premenopáusicas tienen menos flujo, tienen sequedad con el tamoxifeno, y las posmenopáusicas aumentan su flujo, pero ese flujo es de mala calidad. Y no siempre, no es como agregarle ácido hialurónico o un gel como para que tener una relación menos molesta y menos dolorosa. Habitualmente los complementamos con ácido hialurónico y los sofocos y síntomas tratamos mucho con pausafrenia. Generalmente No, por eso me había llamado la atención de que era mejor con el tamoxifeno que con los inhibidores de aromatasa. Nos dieron diferencias. Y otra de las cosas que me había notado yo era que vos dijiste que la calidad de vida es mejor en las pacientes con mejor situación socioeconómica. A veces... No, en realidad lo que habían dicho los estudios era que nosotros tenemos es bastante homogéneo nuestro grupo de estudio, no vimos diferencias sobre el nivel socioeconómico. En general son todas pacientes de clase media, con obra social, acceso a la salud y en el área del AMBA, o sea que tienen acceso. Los estudios comparativos nuestros eran uno con el Hospital Austral, más allá de otros de Latinoamérica y demás, y con el de San Juan, que sí tienen muchísima más variedad en cuanto a los niveles económicos y de educación de las pacientes. En nuestro grupo no es que haya sido mejor que los niveles bajos, pues nosotros no podíamos evaluar porque es muy homogéneo nuestro grupo. La única paciente que teníamos con analfabeta era la que dio mayor puntaje de todos en cuanto a peor calidad de vida. Pero no es representativo porque era una sola paciente. Claro. No, a ver, a mí esto es una cuestión personal. A mí se me ocurre que cuanto mejor es el nivel socioeconómico, mejor educada es la paciente, y tiene mejor nivel de educación, mejor dicho, por ahí lo sufre más que una persona que por ahí no es tan culta y tiene un nivel socioeconómico más bajo y es más sufrida. ¿No es así? Sí, en general lo que se vio es lo contrario, pero también seguramente haya sido por cuestiones de acceso al sistema de salud. A poder comparar. ¿Alguna pregunta más del auditorio que quieran hacer? Te agradecemos mucho, doctora. Gracias. Bueno, y el último trabajo, cáncer de mama en el hombre, de los doctores Mayarota, Rovere, Sparsini, Álvarez, Marcón, Chourio, Cisne Davila y Díaz. Gracias, doctora. Buenas noches, soy la doctora Ileana Mayarota del Hospital Intersonal de Agudos Eduardo Wilde de Avellaneda. Voy a presentar un trabajo sobre cáncer de mama en el hombre basado en el RCM. El cáncer de mama en el hombre es una enfermedad poco frecuente, aproximadamente el 1% de los tumores malignos, según el Instituto Nacional del Cáncer. Por datos aportados por el Ministerio de Salud y Desarrollo de la Nación, informan que el 0,2% de mortalidad anual se reporta. A lo largo de la vida, 1 de cada 1000 hombres va a sufrir cáncer de mama, en contrapartida con 1 cada 8 mujeres. Los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama en el hombre son antecedentes familiares de cáncer de mama y ovario, estrógenos exógenos, la raza negra, la radiación del tórax, las mutaciones genéticas, el síndrome de Klinefelter, la obesidad, el alcoholismo y el tabaquismo. Cuando se producen mutaciones genéticas en BRCA1 y 2, el riesgo de cáncer de mama a los 70 años para la mutación en BRCA1 es de 1,2%
y en BRCA2 de 6,8%. La NCCN y ASCO recomiendan asesoramiento genético y test de BRCA a todos los pacientes con cáncer de mama masculinos. El tratamiento del cáncer de mama es multimodal, incluye cirugía, radioterapia, quimioterapia, endocrinoterapia y terapias moleculares. Los objetivos de este trabajo fueron analizar las características clínico-patológicas y tratamiento del cáncer de mama en el hombre reportados en el RCM para contribuir a mejorar el tratamiento y el pronóstico. Se realizó un estudio transversal descriptivo que incluyó a 102 casos de cáncer de mama en el hombre aportados por el RCM desde el mes de julio del 2010 hasta enero del 2022. Se excluyeron en el RCM los pacientes en estadio 4 de inicio por convención. Las variables analizadas fueron la edad, el motivo de consulta, la bilateralidad de los antecedentes familiares, el estudio genético, el tamaño tumoral clínico y patológico, el compromiso axilar, el estadio clínico y patológico, los hallazgos mamográficos y ecográficos, los métodos y número de positivos para ganglios centinela, el tipo y grado histológico, el tipo de cirugía, los receptores de estrógeno y progesterona, HER2, el Ki67, la invasión linfovascular, el perfil genómico, el tipo de radioterapia, drogas utilizadas en quimioterapia y la endocrinoterapia. Como metodología estadística, las variables continuas se resumen con la media y desvío estándar si cumplen el supuesto de normalidad o con la mediana y cuartiles 1 y 3 mediante el rango intercuartil RIC. Las variables categóricas se resumieron en frecuencia y porcentaje. Para el procesamiento de los datos se utilizó el software R versión 4.1.1. Resultados. El registro del cáncer de mama de la Sociedad Argentina de Mastología cuenta en su base de datos con 19.582 casos de cáncer de mama hasta enero del 2022, de los cuales 19.480, o sea el 99,5%, pertenecen a mujeres y 102 a hombres, el 0,5%. Este 0,5% configuró el N de nuestro trabajo, son 102 pacientes. Dentro del rango etario que encontramos, la mediana se dio en los 62,5 años para el RCM, con un rango, como dije, entre 20 y 85 años. El tamaño tumoral clínico encontrado iba en un rango de 5 a 150 milímetros y por anatomía patológica entre 5 y 180 milímetros. La mediana para ambos fue de 20 milímetros. El motivo de consulta más frecuente en los hombres fue el 48% el autoexamen sospechoso. Los antecedentes familiares de cáncer de mama se dieron en el 12,7% de los pacientes, 14 tenían familiares de primer grado con cáncer de mama y 3 pacientes familiares de segundo grado. El estudio genético fue positivo en 2 pacientes, en 1,9. Uno tenía una mutación en BRCA1 y desarrolló cáncer de mama a los 37 años, y el otro una mutación en BRCA2 y lo desarrolló a los 39 años. Cuando se investigó la bilateralidad, esta se dio en 2 pacientes, que es el 1,96%. En cuanto a los hallazgos anormales en la mamografía, vimos que el 94% tenía lesiones únicas y por ecografía el 89% también una lesión única. Solamente casi el 3% eran por mamografía lesiones multicéntricas y multifocales. En cuanto a grado histológico, el más frecuentemente hallado fue el grado 2, el intermedio 50,8, seguido del grado 3, 32,3 y grado 1, 16,9. En cuanto a los tipos histológicos, 81% correspondían al carcinoma ductal invasor, un 7% al papilar invasor, 2 casos de carcinoma ductal in situ de bajo grado, un 3%, y 2 casos, uno de invasor lobulillar y otro de mucinoso invasor. En cuanto a los receptores hormonales, evaluamos que se registró un alto porcentaje de receptores de estrógeno y progesterona positivos, para estrógeno el 85% y para progesterona el 89,2%. El HER2 fue altamente negativo en un 83%, y la invasión linfovascular estuvo ausente en el 67% de los casos. Bueno, esto es un gráfico que realicé sobre lo que es positivo, ¿no? Los receptores de estrógeno, progesterona y la positividad baja del HER2. Cuando evaluamos la axila, la cantidad de ganglios positivos, cuando se realizó el ganglio centinela, fueron de 0 ganglios el 72%, de 1 ganglio el 24%, 2 ganglios y 3 ganglios 1,64%. Cuando se evaluó la cantidad de ganglios positivos por linfadenectomía, el 56% tenía 0 ganglios, el 9,8%, 1 y 2 ganglios, y el 23% más de 3 ganglios.
La mayoría de los pacientes realizaron ganglio centinela en un 51.2%, seguido de linfadenectomía axilar, y 3.57 ganglio centinela más seguido de linfadenectomía axilar completa. El método más utilizado para ganglio centinela fue el gamma probe, seguido de la técnica combinada, y un 22% utilizó azul. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la mastectomía se realizó en el 79% de los casos y la resección sectorial en el 21%. La mastectomía, dentro de las mastectomías, la mastectomía radical modificada fue la más realizada en un 58%, seguida de la mastectomía simple un 5% y la mastectomía simple más biopsia del ganglio centinela en un 36%. Cuando se realizó la resección sectorial, el 21%, se desglosó en un 6% de cuadrantectomía más biopsia de ganglio centinela seguida de linfadenectomía, 22% cuadrantectomía y 72% cuadrantectomía más biopsia del ganglio centinela. Para realizar el tratamiento con radioterapia, más frecuentemente lo utilizado fue la radioterapia tridimensional conformada, seguida por radioterapia con el acelerador lineal en un 23% de los casos. Los esquemas más utilizados en el 29% de los casos, uno fue cisplatino, fluoruracilo, ciclofosfamida y doxorubicina, otro fue ciclofosfamida, doxorubicina y paclitaxel, y en el 18% de los casos se utilizó ciclofosfamida y doxorubicina, y en el 11% el CMF. Cuando se realizó endocrinoterapia, el fármaco utilizado mayormente en un 87% fue el tamoxifeno, y 12% utilizaron inhibidores de la aromatasa más análogos de la GnRH. En cuanto a los estadios, el que se presentó con mayor frecuencia fue el estadio 1 en el estadio final, ¿no? En la clasificación final por TNM, un estadio 1 en 38.02%. Discusión. En cuanto a la edad, dijimos que la mediana era de 62.5 años, un valor coincidente con el trabajo realizado por el doctor Villalobos del Hospital Británico, que dio una mediana de 63.9 años. Para el doctor Ipiña, en un trabajo realizado en el año 2006, fue de 56.7 años, y para el doctor Cardoso, de la Organización Europea, de 68.4. Los hombres con cáncer de mama que tenían antecedentes familiares fueron, como dijimos, del 12.7% para el RCM, y Fersoco y colaboradores informan aproximadamente un 20% en su serie de pacientes con antecedentes familiares. La mutación del BRCA se vio en 2 pacientes, en 1.9, y Bucalpi y colaboradores informaron para BRCA1 un 4% y para BRCA2 entre un 4 y un 15%. En cuanto al tamaño tumoral, el tamaño obtenido por el RCM dijimos que era de 20 milímetros, algo similar a lo obtenido por Shailin y colaboradores en un estudio danés, que estudiaron pacientes desde el año 1980 al año 2009. Para el Instituto Roffo fue de 37 milímetros, para el Hospital Británico, de 19 milímetros, y para el Hospital Santoyani, con la doctora Méstica, de 38 milímetros. En cuanto a la bilateralidad, para Martínez Trahuel y colaboradores fue de 2 a 5%, para el doctor Ipiña de 3.7% y para el RCM de 1.96%. En cuanto al tipo histológico, dijimos que el mayormente hallado, en más de un 80%, fue el carcinoma ductal invasor, seguido del papilar y un 1% de mucinoso y lobulillar invasor. Coincidió con todas las demás series, con la del doctor Sanger, Cardoso, Villalobos, Fersoco y Shailin. Con los receptores hormonales, hablando de los receptores hormonales, los receptores de estrógeno, que eran positivos en un 85%, un poquito más bajos, pero altamente positivos, como las series de Shailin en un 97%, 99% para Cardoso y 97% para más y colaboradores, al igual que los receptores de progesterona. El ER2, que fue altamente negativo, 88%, fue para en el Hospital Británico, el doctor Villalobos reportó un 100% de negatividad, para Shailin del estudio danés un 92%, y para más y colaboradores un 84%. El Ki-67 alto solamente se dio en un 18% de los pacientes, comparándolo con el 24% de Giordano y Cardoso, ambos estudios 24%, como dije, 24%.
El grado histológico, que fue el más frecuentemente hallado, fue el grado intermedio, el G2, de un 50.8%, cercano a lo encontrado por Cardoso, un 54%, amnéstica y MASI un 59%. Cuando se realizó cirugía en estos pacientes, sabemos que las mujeres se someten con más frecuencia a cirugía conservadora, el hombre más a mastectomía radical modificada. Para Yunta y colaboradores, el 70% realizó mastectomía radical, el 17% mastectomía simple y solamente un 13% cirugía conservadora. Para el SER, en los pacientes T1 y N0, de los pacientes en T1 y N0, solo el 18% realizó cirugía conservadora, y para la Organización Europea, el 56% de pacientes en estadio 1, solo el 4% realizó cirugía conservadora. En cuanto al manejo de la axila, el RSM realizó biopsia de ganglio centinela a 51% de los pacientes, estos dieron positivo en un 27.9%. Rus y colaboradores informan una positividad del ganglio centinela del 61% y Flynn del 49%. El compromiso ganglional a través de la linfadenectomía para el RSM fue del 43%, en coincidencia con los valores obtenidos en los trabajos de la doctora amnéstica del Hospital Santoyani y el doctor Villalobos. Para Shailin fue del 58%, Cardoso y colaboradores 40% y Vos y colaboradores 57%. Se utilizó radioterapia en el 33% de los pacientes con cirugía conservadora de RSM y 21% de radioterapia postmastectomía. Para el SER, ese valor fue del 42% en radioterapia en cirugía conservadora. En los pacientes evaluados en el RSM, la quimioterapia adyuvante se realizó en el 26% de ellos, similar al valor obtenido por Cardoso y colaboradores. Los regímenes se realizaron con antraciclinas y taxanos y CMF también. El MD Anderson informó un 81% de uso de antraciclinas, 9% de taxanos adicionales y 16% de CMF. Para el Hospital Santoyani, el uso también se utilizaron antraciclinas y taxanos únicos o secuenciales. En cuanto a la hormonoterapia, que es la terapia endocrina es un pilar muy importante en el tratamiento de los cánceres de mama en el hombre, ya que tiene el alto porcentaje, como dijimos, de receptores hormonales positivos. El fármaco de elección fue el tamoxifeno, que se utilizó por 5 años. En el RSM, el 87% de los pacientes recibieron tamoxifeno, valor similar al del MD Anderson, donde 92% de los pacientes recibieron tamoxifeno. En cuanto a las conclusiones, el cáncer de mama en el hombre es una enfermedad poco frecuente. La mediana de edad de la presentación es de 62 años. El tipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal invasor. La mayoría tienen tendencia a ser de grado intermedio. La mastectomía con linfadenectomía o biopsia de ganglio centinela es la opción de manejo más utilizada. El cáncer de mama en el hombre presenta una elevada proporción de expresión para receptores de estrógeno y progesterona. La amplificación del ER2 es baja. La quimio es beneficiosa en el entorno adyuvante y se utilizan antraciclinas y taxanos, y si bien es una enfermedad poco frecuente, es padecida por el paciente al cual diagnostican, y realmente no hay conciencia a veces pública de la misma ni educación para realizar un diagnóstico precoz. Conocer el cáncer de mama puede contribuir a mejorar el tratamiento y el pronóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Queda en consideración el trabajo de la doctora Mayarota, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? Doctor Dávalo Michel. Perdón por la ignorancia, pero no entiendo el tratamiento conservador en el cáncer de mama. ¿Qué pasa con el pezón? Porque habitualmente yo he tratado muy pocos cánceres de mama y siempre son excéntricos habitualmente a la areola, ¿no? Pero está muy cerquita. Y han sido chicos, pequeños. Pero no entiendo el concepto de cirugía conservadora en el cáncer de mama. ¿Qué conservan? La mama del hombre chiquita. ¿Qué pasa con el pezón y la areola? No entiendo el criterio de hacer cirugía conservadora y después radioterapia. No sé si me lo podría explicar la doctora. Son valores que yo tomé del DRCM. Supone que los tumores en el hombre son centromamarios, que la mama es chica y que el tratamiento de elección es la mastectomía. Son datos que hallamos en la estadística.
Al ser un Claro. trabajo que viene, que ellos Es recopilan recopilado. datos del RCM, es más difícil por ahí tener un feedback, ¿no? Claro. con el presentador. Pero la Hay verdad que una- esto es una cosita nada más. Esto creo que es una cuestión que siempre lo venimos haciendo en todos los congresos y en todas las charlas, cuando hablamos de tratamiento conservador de mama en el hombre, si es necesario o no. Y muchas veces en el público mismo se puso en consideración eso. O sea, que ¿por qué siempre mastectomía en el hombre? Porque desde que aprendimos el tratamiento del cáncer de mama en el hombre, por ser mama pequeña, por ser retroareolar, era la mastectomía. Pero hoy, si con los métodos actuales y con la información que hay se pueden encontrar tumores pequeños, no está mal conservar la areola y el pezón y mantener una imagen corporal y hacer tratamiento con radioterapia. Doctora Sí, y María justamente Eugenia. comentar eso, ¿qué se conserva? Preguntaba el doctor, se conserva la areola y el pezón. Se diagnostican tumores más chicos y si el tumor, el pezón y la areola están indemnes, se puede conservar. Y ya que hablábamos de calidad de vida, a los hombres también les impacta, porque en la playa y en todos lados están con el torso al aire y les impacta negativamente la ausencia de la areola y el pezón. O sea que si se puede conservar, me parece que está bien. Creo que no lo va a poder explicar tampoco la autora, porque Doctor Terrier. son cosas de la base, ¿no? Y de cómo está registrado. Algunos de esos casos serían una especie de nipple flare en la mujer, o sea, no es cirugía conservadora, es una mastectomía conservando areola de pezón. Y si uno lo analiza bien también creo que es una cuestión de cómo se registra, hay un montón de cirugías conservadoras en apariencia sin radioterapia, cosa que también sería un contrasentido con el tratamiento tradicional del cáncer de mama, sobre todo a las mujeres, ¿no? Claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, gracias, doctora. Gracias. Y Gracias a damos todos. por finalizado la sesión. Los esperamos a todos en la última reunión del año, 30 de noviembre.